Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a dar inicio a nuestro culto solemne y especial para darle gracias a nuestro Dios por haber permitido que tuviéramos vida hasta este último día, 31 de diciembre del año 2022, y también para agradecerle por todas las bendiciones y esperando que el año nuevo que inicia también su bendición y su mano esté con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todos los nombres y al que se le merece la honra y la gloria, y para la honra de nuestro Dios vamos a dar inicio a nuestro culto. Les voy a pedir que pongan atención a las palabras de nuestro Dios que están plasmadas en el Salmo 90, que dicen de la siguiente manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Así, en nuestros lugares vamos a inclinar nuestros rostros para tener una oración en silencio mientras escuchamos las notas musicales como preludio en este momento. Vamos a abrir nuestra Biblia para tener nuestro llamamiento a la adoración, y lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos. Y vamos a leer, hermanos, el Salmo 65. Salmo 65, para tener nuestra lectura devocional. Lo vamos a hacer en una forma alternada. Cuando lo hayamos encontrado, nos ponemos en pie
y al finalizar esta lectura inclinamos nuestros rostros para tener nuestra oración de invocación. Salmo 65, dice así la palabra de nuestro Dios: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. El que sosiegue el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Así puestos de pie, inclinemos nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones recibidas a lo largo de estos 365 días de este año que está por culminar. Gracias, Padre, te damos porque en ningún momento han decaído tus bendiciones. Dice tu palabra que nuevas son cada mañana. Y haríamos mal, Señor, en no reconocer que todos los días al despertar vemos bendiciones nuevas en nuestras vidas. Es por eso, Padre, que tus hijos estamos aquí congregados en este santo lugar para rendirte la adoración y la alabanza que solamente tu nombre merece, para agradecerte, Señor, por todas las bendiciones recibidas y pidiéndote, Señor, que tú seas con cada uno de los hermanos aquí congregados. Agrádate, Señor, de este culto. Permite que cada uno de los puntos que están considerados en el orden del mismo sean para tu honra y para tu gloria. Bendice también, Señor, a tu mensajero, el que ha de exponer tu palabra. Dale la inteligencia y la sabiduría para que tus palabras, Señor, penetren y permeen en nuestro corazón y en nuestra mente y podamos, Señor, ponerlas en práctica. Permite, Padre, que todo en conjunto pueda llegar delante de tu presencia y sea agradable. Borra todo lo imperfecto, Señor. Borra todo aquello que no es correcto delante de ti y permite que de lo más profundo de nuestros corazones te agrades de nuestra alabanza. Pues mira, Padre, que todo te lo suplicamos, además de pedirte el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios, vamos a alabar a nuestro Dios con mucho gozo en nuestro corazón y vamos a entonar el himno número 50. Himno número 50.
Hermanos, nada más les recordamos que el día de mañana pues es 1 de enero, pero también es Día del Señor. No vamos a tener las actividades del aposento alto ni de la escuela dominical, únicamente tendremos el culto de adoración del mediodía. Están todos invitados, hermanos, para que podamos venir a la casa de nuestro Dios a adorar su santo nombre. El próximo sábado 7 de enero tenemos nuestro retiro espiritual, el que hacemos cada 1 de enero, nada más que ahora no tuvimos que recorrer. Sería para el sábado 7 de enero a las 10 de la mañana. También están todos invitados para que podamos venir a adorar a nuestro Dios. Vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que en esta hora está en labios de su siervo, el presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Y la base bíblica, hermanos, la vamos a encontrar en la epístola a los Filipenses, capítulo 4, y la base bíblica la vamos a encontrar del versículo 4 al versículo 6. Filipenses capítulo 4,
del versículo 4 al versículo 6. Vamos a hacer esta lectura de estos 3 versículos todos juntos. Filipenses 4, y leemos juntos del versículo 4 al versículo 6, como base bíblica para la exposición de la palabra de nuestro Dios. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Y es un gozo para mí poder compartir el mensaje de la palabra de Dios en este último día del año a cada uno de ustedes. Y quisiera que mañana también se cante el himno 507, Principio a un año nuevo. Y desde ya les invito a que estén reflexionando, meditando en la letra de este hermoso y maravilloso himno, el cual es una oración, es una petición a Dios que nos ayude a vivir un año de gratitud a Él, pero un año también de consagración, de dedicación a Él. Pero en esta hora quisiera meditar en Filipenses capítulo 4, en esta porción de la palabra, los versículos del 4 al 6, pues creo que es un texto muy propicio para hablar en un día como hoy, donde ya culmina un año. Y el tema es viviendo con gozo y gratitud al Señor. Pero el título de Pablo aquí es: regocijaos en el Señor siempre, con acción de gracia. Creo que este es un buen tema para tratar, como bien decía, en este último día del año. Es de gran gozo venir ante la presencia de Dios para agradecerle por todo lo que nos ha permitido vivir, compartir y hacer durante todo un año. Realmente los testimonios que a veces escuchamos son testimonios que nos entristecen, ¿no? Pues son testimonios donde hemos tenido que enfrentar, sufrir adversidades, dificultades e incluso separación de algún ser querido. Pero yo sé que cada uno de estos que han dado su testimonio lo han hecho con gozo, porque Dios ha hecho su voluntad, y Dios lo que hace siempre es para bien de cada uno de sus hijos. Y cuántos no nos sentimos gozosos y agradecidos por haber llegado hasta aquí, hasta este último día del año, por todo lo que Dios nos ha permitido vivir y hacer. Yo sé que muchos se quedaron con deseos de ponerse en pie, pasar al frente y dar testimonio de ello. Pues Dios es digno de alabanza. Dios quiere que cada uno de sus hijos le agradezcamos por todo lo que Él nos ha permitido vivir en todo este tiempo. Pablo, a pesar de todo lo que había pasado y estaba pasando, él se alegraba en Dios. Si una persona fue realmente afligida,
y pasó por grandes dificultades en su ministerio fue el apóstol Pablo. Pero él era un hombre de gozo. Era una característica propia de él, el estar gozoso en todo tiempo. Y la carta a los filipenses es llamada la carta del gozo. Pues Pablo escribe para animar a la iglesia, para animar a los hijos de Dios, aún en medio de las dificultades por las que tuvieran que atravesar, estén siempre gozosos. Siempre, y la palabra siempre es en todo momento, en toda circunstancia. Estén siempre gozosos. Esta epístola a los filipenses es peculiarmente gozosa. Le llaman, como bien decía, la epístola del gozo. Y meditemos por un momento en las cosas por las que Pablo se gozaba y daba gracias a Dios, para que también nosotros nos gocemos y nos deleitemos en las cosas que Dios nos permite vivir, compartir y disfrutar durante este año que se avecina. Y Pablo, en el capítulo 1, versos 3 al 11, dice que él se gozaba por la comunión que existía entre los filipenses. Dice, versículo 3 al 11, bendito sea el Dios, Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Él daba gracias a Dios y se gozaba al ver a los filipenses permanecer en comunión todo el tiempo. Todo el tiempo. Ellos permanecían en comunión con su Padre Celestial, con Dios, pero también permanecían en comunión los unos con los otros. Pablo mostró un verdadero sentir de gozo al ver la iglesia de Filipo marchar, comportarse de una manera hermosa, maravillosa. Desde el primer día hasta ese momento en el que él les escribe, porque es un gran gozo ver a los hermanos crecer y permanecer en comunión. No hay una mayor satisfacción para los líderes, no hay una mayor satisfacción para aquellos que guían la iglesia, el ver a los hermanos marchar, vivir en comunión. Todos los días, en todo momento de su vida. Porque como decíamos en el sermón, en un sermón que da unos días anteriores, la comunión es primordial para el crecimiento de la iglesia, para el desarrollo de la iglesia. Cuando hay comunión, las cosas
son hermosas, son maravillosas. Pablo daba gracias por el amor que existía en ellos, en los miembros de la iglesia, y oraba para que ese amor permaneciera, y no solamente que el amor permaneciera, sino que creciera más y más aún, porque el amor es el vínculo perfecto, porque el amor es lo que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos en Él. Donde hay amor, hay felicidad y esperanza. Otros dicen, donde hay amor, hay paz, y donde hay paz está Dios, y donde está Dios, no falta nada. Y permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todo es el amor. Cuando el amor inunda el corazón de los hijos de Dios, hay perdón, hay reconciliación, y es algo de lo que vamos a hablar en el día de mañana. Pablo se gozaba al escuchar que Cristo era predicado. Capítulo 1, verso 18, dice: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. No hay mayor deleite al ver la iglesia proclamando la verdad de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Es el mandato que el Señor nos dejó a nosotros antes de ascender a los cielos. Esta es la tarea, la principal tarea que tiene la iglesia. Y el Señor se deleita, el Señor se goza cuando su pueblo se dispone a predicar las buenas nuevas de salvación. Pablo se gozaba en esto. Estaba muy contento al saber, al escuchar que Cristo era proclamado. Ya fuera por pretexto, ya fuera por contienda, ya fuera por lo que fuera, Cristo era predicado. Y esto es algo que llenaba de gozo al apóstol Pablo, y es algo que agrada a Dios, que su pueblo haga. Debe ser un gozo para la iglesia predicar la palabra de Dios, ver las vidas convertirse al Señor. Hechos 13, 47 al 52 dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu, porque es algo que debe agradar a los hijos de Dios, que la palabra es proclamada. Pablo se gozaba en Dios por permitirle permanecer junto a su iglesia. Versículo 25, capítulo 1, dice: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El apóstol Pablo estaba deseoso de partir y estar con el Señor. Ya él dijo: yo he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya, pues tanto, estoy listo para estar en la presencia de Dios. Y es mi deseo, es mi anhelo ya partir de este mundo y estar con el Señor. Pero el Señor no se lo permitió. El Señor aún lo quería junto a su iglesia para compartirles el gozo y la bendición de la palabra de Dios. Pablo dio a la iglesia instrucciones para que su gozo sea completado. Ahí en el capítulo 2, versos 2 al 4, Pablo habla de esto. Era un deleite
para Pablo ver la iglesia conducirse según la palabra de Dios. Y él anhelaba que su gozo sea completado. Y su gozo sería completado cuando la iglesia obedecía a la voz de Dios. Era un gozo saber que no había corrido en vano. Capítulo 2, verso 16. Pablo quería ver a la iglesia crecer en conocimiento y en obediencia al amor del Señor. Era el deseo de Pablo, era su gozo ver la iglesia marchar de esta manera. Llama a su convertido gozo y corona mía, según el capítulo 4, verso 1. Pablo se gozaba en Dios por permitirle llevar muchas vidas a los pies de Cristo. Pablo fue un apóstol evangelista que caminó, que se trasladó de lugar a otros lugares con su casa de campaña, y allí fundaba iglesias y él proclamaba la palabra del Señor, y él se gozaba por ser un siervo de Dios y se gozaba al ver la vida, conocer al Señor y responder con fe al llamado de Dios. Pablo estaba agradecido de Dios porque puso en el corazón de todos los hermanos el preocuparse por él. Y no solamente la iglesia de los filipenses, pues le envió una y otra vez para sus necesidades, sino que la iglesia de Tesalónica, él la exalta y la alaba por eso. Y él daba gracias a Dios porque él ponía en el corazón de los hijos de él, de Dios, el ocuparse, el preocuparse por sus necesidades. Y no el preocuparse solo por sus necesidades, sino por las necesidades de los demás. Es un deleite para Dios. Dios se alegra al ver a la iglesia andar y vivir con gozo. Pablo dice: gozaos cuando os halléis en diferentes pruebas. Gócese aún en medio de las pruebas. El gozo del Señor, hermanos amados, nuestra fortaleza es expresivo, es más que una paz pasiva, resplandece, brilla, canta. Cuando hay gozo en nuestros corazones y ese gozo es manifestado, hermanos amados, eso hace algo bueno o produce algo bueno en aquellos que nos ven, en aquellos que nos escuchan. Qué bueno es haber escuchado a estos hermanos que aún en medio de la tristeza, en medio del dolor, han dado gracias a Dios. Y eso nos fortalece y nos anima para seguir adelante, confiando en ese Dios poderoso que tenemos. Así muchos también se gozan y son fortalecidos cuando ven el gozo en tu rostro, el gozo en tu vida. Alguien dijo una vez: el gozo es un ave, déjala volar en lo abierto de los cielos y que su canto sea oído por todos los hombres. Es importante que manifestemos ese gozo que Dios nos ha dado. Déjalo salir de tu corazón, no lo escondas, no lo oprimas, déjalo salir. Porque, hermanos, debemos gozarnos en Cristo por todo lo que hemos vivido y por todo lo que nos queda aún por vivir. Yo pensaba que ya no iba a ver a mi padre, o que mi padre no iba a llegar al día de hoy. Pero, como bien decía una hermana en su testimonio, doy gracias a Dios por todo lo que me ha permitido vivir y disfrutar de mi padre. Pero doy gracias a Dios porque aún me permite disfrutarlo un tiempecito más. Y no solamente a mí, sino también a mi mamá y a toda mi familia. Y si pronto Dios lo llama, pues me gozo porque yo sé que Dios tiene un lugar para él allí en la eternidad. Y ese gozo no puedo ocultarlo. Me gozo en el Señor de haber disfrutado todo este tiempo con Él. Es estimulante, impulsa
a su poseedor hacer frente a los hechos. O sea que cuando nuestro corazón está gozoso en el Señor, pues en medio de las cosas, de las dificultades, pues estamos animados o seremos animados para seguir adelante. Es contagioso. Otros se ponen contentos cuando ven nuestro gozo, cuando ven nuestra alegría, cuando ven que aún en medio de las dificultades nuestra confianza está en Dios, porque el gozo nos hace semejante a Dios, porque es para nuestro provecho, porque es el bien para otros. O sea que el gozo es algo maravilloso que debemos tener todos los días, en todo momento. Dice, en el Señor. O sea que debemos regocijarnos en el Señor, porque Dios es el que nos da la bendición, es el que nos da la alegría de vivir. Debemos regocijarnos en el Señor Jesús, en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y también en su segunda venida, porque muy pronto Él vendrá por su pueblo. Y dice siempre. Este es el tiempo. Siempre regocijémonos en el Señor. En todo momento, en toda circunstancia, regocíjate porque el Señor te permite estudiar. Regocíjate porque el Señor te permite trabajar. Regocíjate porque el Señor aún te permite vivir. Aún cuando estés adolorido, aún cuando estés enfrentando alguna enfermedad, regocíjate porque aún estás en pie. Regocíjate porque aún vives para la gloria de Dios. Si vives al Señor en algún momento, o sea, si sirves al Señor en algún ministerio, regocíjate porque Dios te ha dado dones para hacerlo. Regocíjate en servirle, aun cuando otros no te escuchan, aun cuando otros no te siguen, aun cuando otros te rechazan. Regocíjate porque Dios te ha llamado a una tarea hermosa, y es el de servirle. Y no quiero extenderme en esta noche, pero en la palabra de Dios encontramos testimonios de hombres, de mujeres, de iglesias enteras que mostraron gozo, alegría y se regocijaron en el Señor en todo momento. Cuando vamos a Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 7 al 36, vemos allí cómo Daniel, cómo el pueblo de Israel se gozaba. Un salmo que refleja los sentimientos del pueblo postexílico que necesitaba recordar. En los versículos 8 al 13, lo que Dios había hecho por ellos. Ellos se regocijaban porque Dios los había librado una y otra vez, porque Dios los había acompañado durante todo su viaje y estaba presente en cada una de las circunstancias de su vida. La perpetuidad del pacto, por ende, su fidelidad con ellos. O sea que ellos se gozaban en que Dios era Dios fiel a su pacto, a sus promesas, y no olvidaban ninguna de ellas. El pueblo de Dios se gozaba en ello. La grandeza y la superioridad de Dios, del Dios de Israel. Se gozaban en el poder de Dios. Dios les acompañaba y le daba victoria tras victoria. La grandeza de Dios, que Dios es digno y merecedor de toda alabanza de parte del pueblo y de la tierra. Los versículos 28 al 36 del capítulo 16. Vemos cómo el pueblo se regocijaba en alabar a Dios, en dar gracias a Dios por sus hechos maravillosos. La primera porción del Salmo de David, en el capítulo 16, versos 8 al 22, se deriva del Salmo 105. Estos versículos llaman a la nación de Israel a alabar a Dios por las bendiciones nacionales. O sea que no solamente dar gracias a Dios por lo que hemos recibido como hijos o como iglesia en particular, sino por las bendiciones que ha recibido la nación en la que vivimos. Cómo Dios ha protegido nuestras vidas, cómo Dios ha protegido
la nación, el país de México, aún en medio de volcanes, o rodeado de tantos volcanes, aún rodeados de tantos fenómenos, aún en medio de las enfermedades, de la pandemia, como Dios ha tenido misericordia y como Dios ha protegido. También expresó su esperanza en la restauración del culto de Israel, cómo el pueblo se gozaba en que Dios iba a restaurar aquello que se había destruido, cómo Dios iba a obrar en medio de su pueblo, etcétera, etcétera. Esdras capítulo 6, versos 8 al 10, Isaías 49, 7, pues muestran regocijo, muestran gozo por las obras maravillosas de Dios. En cuanto al gozo, vemos cómo la palabra de Dios constantemente está llamando a su pueblo a regocijarse, a gozarse en el Señor. Dios es el objeto de nuestra alabanza. En Esdras capítulo 3, verso 11, todo el pueblo alababa a Dios por haberlos ayudado y cantaban y alababan a Dios dando gracias por lo que Dios había hecho por ellos. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios ha tenido compasión de su pueblo. Dios ha tenido misericordia de su pueblo. Y es por eso que no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y todo el pueblo aclamaba a Dios con júbilo y alababa a Dios con gozo. Qué bueno que la iglesia Getsemaní pues se goce en el Señor, se deleite en el Señor por habernos ayudado hasta aquí, por habernos librado de tantos peligros, de tantas adversidades. Qué bueno que el pueblo la iglesia de Getsemaní puede alzar su voz y dar gloria a Dios por Jesucristo y por la obra que Él ha hecho y está haciendo en favor nuestro. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios por ello, como salía a hacer todos los días. Todos los días él alababa a Dios y se regocijaba en el Señor. Jonás fue librado de la muerte y dio gracias a Dios. Jonás capítulo 2, versos 7 al 9. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y así Habacuc también alababa a Dios, porque Dios había oído su oración. Dice que después de haber oído la palabra de Dios: oh Jehová, oí tu palabra y temí. Dijo: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Aun cuando pase lo que pase, aun cuando venga lo que venga, yo me gozo en el Señor. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 17, versos 15 al 16, vemos allí que después de haber sido sanado de la lepra 10 hombres, uno regresó para alabar a Dios y darle gracia, y se regocijaba en el Señor por haberle librado, por haberle sanado. Luego de un largo tiempo, 365 días han pasado.
Luego de haber llegado hasta aquí, la pregunta es, ¿tienes tú motivos para agradecer a Dios? ¿Te has regocijado en el Señor en todos los momentos de tu vida? ¿Todos los días de tu vida? Qué bueno que a pesar de que muchos de nosotros hemos sido contagiados por la pandemia y sufrimos fiebre y muchos fueron internados y estuvieron a punto de partir, qué bueno que Dios te libró y que Dios te permite estar aquí. Pero nos gozamos también en aquellos hermanos o seres queridos que Dios en su voluntad quiso llevarle consigo, porque Él sabe, Él no se equivoca, y Él ha querido tenerle allí en su presencia, y allí se está gozando con su Señor. Hay motivos suficientes, hermanos amados, para gozarnos y para agradecer a Dios. Hay motivos más que suficientes para dar alabanza a Dios por estos 365 días. Pero el principal motivo lo estamos celebrando. Cristo vino a este mundo a nacer para luego morir en una cruz para pagar el precio por nuestros pecados. No hay mayor gozo el saber que Dios en su gracia ha querido redimirnos para sí. Nos gozamos en formar parte de la iglesia, el pueblo especial de Dios. Yo me gozo en formar parte de ustedes. Y cada uno de los que forma parte de esta iglesia debe gozarse en el Señor de formar parte de una familia, de tener un hermano en Cristo Jesús. Gocémonos en ello, hermanos, y démosle gracias a Dios, porque no termina todo aquí. Hoy escuché un mensaje que yo sé que fue un mensaje equivocado, que decía: se termina el 2022 y Cristo no vino como lo prometió. Y sabemos que no es así, porque Cristo no prometió que vendría en el 2022. Pero sí creemos y confiamos en que Cristo va a venir por su iglesia. Y nos gozamos en ello y esperamos ese día glorioso cuando Cristo volverá. Ojalá sea este año 2023. Y yo creo que todos estamos listos, todos estamos preparados para el encuentro con nuestro Dios. Y qué gozo cuando escuchemos la trompeta de la venida del Señor por su iglesia. Pero mientras esperamos ese día glorioso, nos gozamos en compartir las alegrías de la palabra de Dios, las alegrías de las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Que Dios le bendiga no solamente en estas horas que restan del año 2022, sino que Dios les bendiga durante el 2023 y todo lo que les queda por vivir en este mundo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que quiera doblar sus rodillas, no sé cuánto lo han hecho hoy, pero si quieres hacerlo, dobla tus rodillas. Yo voy a hacer una oración y usted va a apoyar la oración. Y la voy a hacer en mi nombre y en su nombre. Y si no quieres, no puedes doblar tu rodilla o no quieres hacerlo y quieres ponerte en pie, pues ponte en pie. Si quieres quedarte sentado, no importa, quédate sentado. Pero dale gracias a Dios por este año que termina. Dale gracias a Dios por la alegría de vivir, por lo que hemos compartido, por lo que hemos vivido hasta aquí. Y vamos también a orar para que Dios bendiga el 2023. Para que Dios bendiga nuestra vida y la vida de nuestros hermanos. Oremos. Todo el que quiera doblar sus rodillas puede hacerlo, o ponerse en pie puede hacerlo en esta hora.
Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por este programa que se ha preparado para dar gloria y honra a tu nombre, para darte adoración a ti, Señor. Qué bueno que cada uno de estos hermanos han llegado hasta aquí. Este es el mejor momento y el mejor lugar donde estar en este último día del año, para agradecerte, Señor, por todos tus beneficios y tus bondades para con nosotros. Gracias por los hermanos que se han levantado para dar testimonio de tu obra, de tu gran amor para con su vida, cómo tú les has fortalecido, cómo tú les has animado, cómo tú les has ayudado, Señor, aún en medio de las adversidades y en medio del dolor. Señor, tu iglesia está ante ti, unos arrodillados, otros de pie, otros sentados, pero estamos aquí ante ti, Señor, reconociéndote a ti como el Dios verdadero, y dándote gracias por ser tus hijos. Gracias porque tú, Señor, has tocado nuestro corazón y nos has llamado a ti y nos has redimido por Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que hemos vivido hasta aquí. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias por la tristeza, por el dolor, por las aflicciones, por las enfermedades. Gracias. Porque, Señor, ellas también, Señor, nos enseñan que tú estás con nosotros. Y nos enseñan muchas cosas en nuestra vida. Pero gracias porque sabemos que no estamos solos. Que tú nos has acompañado durante todos estos 365 días y nos vas a acompañar, Señor, todos los días del año 2023 y lo que resta, Señor, de nuestra vida hasta la venida de Cristo. Oh Padre, gracias porque tú, Señor, has provisto para nuestras necesidades. Gracias porque tú nos has guardado y has guardado la nación, has guardado el país, Señor, de tantos fenómenos, Señor, de tantas adversidades que nos rodean. Gracias, Dios, por lo que han estudiado y han terminado su carrera. Gracias por lo que están estudiando. Gracias por los que trabajan. Gracias, Señor, por todos aquellos que tú has levantado y has llamado a ser líderes, a proclamar tu palabra y a guiar a tu iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido vivir, disfrutar, compartir hasta aquí. Gracias porque pudimos celebrar la Navidad una vez más, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque juntos podemos, Señor, en estas horas compartir la alegría de haber disfrutado, de haber convivido durante todo un año. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, puestos en pie, reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Dios les bendiga. Para salir de la casa de nuestro Dios, hermanos, vamos a entonar la doxología 450. Doxología 450.